dudas personales, porque a veces cuando tenemos esas conversaciones de las inquietudes de uno solo, muchas veces son útiles, sí, no lo niego, para que otras personas entiendan, pero otras veces también se vuelve un argumento personal de preguntar y de preguntar o argumentar, y cuando se vuelve argumentativo, ya, ya es muy difícil, porque una persona que tiene, digamos, argumento para el tema, se vuelve un problema poderlo expresar. Vamos a ver estos detalles. Aquí les está diciendo que la muerte. Espera un momento. Vamos a ver, cuando nosotros vemos, por ejemplo, la muerte, ¿por qué hay que saber hablar de este tema? Porque tiene contexto, ya lo hemos estado hablando, lo hemos ido derivando. La muerte tiene un contexto en el cuerpo animal, espiritual, terrenal y celestial. Tiene contexto en el espíritu, conforme al espíritu de Dios, el espíritu del hombre y el espíritu del anticristo. Tiene relación al alma de Dios y al alma de los hombres. Por eso es que, por ejemplo, él habla del alma en el Seol, habla del espíritu que vuelve a Dios, habla del espíritu del anticristo que es destruido. Por ejemplo, los espíritus inmundos y el anticristo, esos tienen con relación a la muerte una condenación de destrucción. La muerte es algo que trasciende hasta el espíritu. Pero para nosotros en Cristo Jesús, cuando la muerte del cuerpo, muere el cuerpo animal y nos da vida en el espíritu, se quita la condenación que la muerte tiene sobre el espíritu. En Cristo Jesús no estuvo esa condenación, pero hay gente que no entiende esto. Por ejemplo, si yo le digo a usted, vea, si usted no nace de nuevo por medio del espíritu, a través del sacrificio del cuerpo de Cristo, que no fue solo natural, sino tuvo contexto espiritual también, usted no va a alcanzar en el espíritu una redención para un cuerpo celestial. ¿Qué pasa a nosotros en Cristo? Por ejemplo, muere el cuerpo animal para nosotros ser restituidos en el cuerpo espiritual, para que lo terrenal quede abajo, para que lo celestial sea restituido. Eso es con relación al cuerpo. O sea, lo animal y lo terrenal para que se vivifique lo espiritual y lo celestial. Después, para que nuestro espíritu, pero si el espíritu del hombre se une con el espíritu del anticristo, va a ser completamente destruido y es parte de la muerte segunda. Entonces, cuando usted no entiende los términos, usted quiere aplicarle un aspecto al espíritu de Dios, al espíritu del hombre, y no entienden que eso se trata. Estar en Cristo o no estar en Cristo. Lo que sucede en él o no sucede en él. Cómo él va a través de un tema poniendo otro. Él valida, por ejemplo, el cargar desde el espíritu con los pecados. Él no solo los cargó en la carne. No fue que todos los pecados se le pegaron a la carne, no. Hay pecados que tienen un contexto espiritual, como el adulterio del pueblo de Israel. Y él los redime por el cuerpo no animal de cordero, sino por el cuerpo espiritual del marido. Es una pena que la gente no logre entender esto, para que puedan ver la plenitud de lo que se está haciendo. Entonces él viene y de ese cuerpo espiritual corta la incredulidad y limpia y separa la inmundicia de ese cuerpo. ¿Cuál es la separación que hace? Por ejemplo, él viene y habla, Pablo habla. En algún momento la gente, como decía Ronnie, tiene un contexto mal con los judíos. Él no saca a los judíos de su obra. Él saca la incredulidad de su pueblo y acepta a los creyentes de las naciones. Si hay un incrédulo en el mundo o en el pueblo de él, la incredulidad queda fuera del cuerpo y no forma parte de ¿qué? Del cuerpo espiritual. No puede formar parte de la iglesia. Entonces sí hay una separación y sí hay cosas que se tratan en el espíritu que él lo plantea desde la cruz. No se puede decir que la obra de él en la cruz fue solo carne, o mucho menos lo que están diciendo esos muchachos, que él se transforma en carne, cumple todo, vuelve al espíritu. No, hay una plenitud. Cuando Jesús está en la cruz, él está haciendo cumplimientos con relación al cuerpo que está en la cruz, a su cuerpo que es la iglesia y su esposa y todos los que están, que tienen un contexto espiritual, y él está haciendo cumplimientos celestiales. Él presenta en el cielo mismo, a través de él como sumo sacerdote, la ofrenda directa.
está en el espíritu, batallando y venciendo en el reino espiritual al enemigo. Espérese, porque tengo un eco, espérese un momento. Entonces él está actuando. Él está, vea, ahí está actuando en el cuerpo, en el espíritu, en el alma. Está actuando en lo natural, en lo espiritual, en lo celestial. Él va en el proceso de cumplimiento de cosas celestiales, de cosas espirituales y de cosas naturales, que se unen con el espíritu, y el espíritu actúa hacia lo espiritual, hacia lo terrenal y hacia lo celestial. O sea, hay una plenitud. El cuerpo actúa hacia el cuerpo en la tierra, el cuerpo en el espíritu y el cuerpo en el cielo. No es tan fácil. O sea, no es tan fácil como el argumento filosófico que a veces ponen de algunos temas que no los están planteando bien. Vamos a entender a Jesús todo lo que está sucediendo en la cruz, para que ustedes vean la plenitud. ¿Y por qué tienen dudas y preguntas? Porque no van viendo los temas. Cuando usted va viendo los temas, las dudas van a ir saliendo. Jesús está aquí en la cruz. Listo. Entonces, con relación a él cuando está en la cruz, en su cuerpo, él está por medio de del cuerpo terrenal presentando sacrificio. Aquí está el cuerpo animal, que es el cordero que muere. Está el cuerpo espiritual, que es el marido que redime a su esposa. Está su cuerpo celestial, y entonces él, como sumo sacerdote, presenta el sacrificio mismo. Entonces, mientras el sumo sacerdote presenta el sacrificio en el cielo mismo, el cuerpo del cordero está en la tierra. Pero él está venciendo al enemigo y a las huestes espirituales para que ya no ataquen más a su iglesia. Entonces, en la cruz él está caminando hacia cosas celestiales, está cumpliendo cosas espirituales y cosas naturales. Y se está uniendo un cuerpo animal, natural, terrenal, un cuerpo espiritual. El espíritu está actuando hacia lo terrenal y hacia lo celestial. Lo celestial se está manifestando en lo terrenal. No hay forma de romperlo. Es indivisible. ¿Qué iba para ver? Lo celestial se está cumpliendo en la tierra. Lo que está determinado en el cielo se cumple en la tierra. Lo espiritual está venciendo la carne y abriendo el camino hacia lo celestial. Y batallando en el ámbito espiritual. Ah, ya lo entendí. Lo natural se está sometiendo al espíritu y está siendo vencido. No están separados. Su sangre de hombre es hacia la tierra, la sangre de hombre, para traer juicio, porque la sangre de hombre derramada en la tierra trae juicio. Y su sangre como cordero es para redención, para limpiarnos de pecados. Pero su muerte en el espíritu como marido nos redime del adulterio, donde no se pide sangre, pero sí se pide el cumplimiento en un cuerpo. Entonces, tanto se ocupa la sangre para redimir como el cuerpo. Ocupamos la sangre del cordero y el cuerpo del marido. La sangre del cordero, para por medio de la sangre del cordero recibir la redención de los pecados que le corresponden como cordero. Y mediante el cuerpo del marido para ser liberados del adulterio, porque siendo un solo cuerpo en él y este cuerpo siendo espiritual, nos libera del adulterio. ¿Verdad? Pero necesitamos las manos de él como sumo sacerdote en su cuerpo celestial para que presente el sacrificio que hizo como cordero. Como cordero, siendo un cuerpo terrenal animal, tiene acceso al cielo mismo. Igual el espiritual. Se manifiesta en la tierra, unifica a la misma esposa que ahora tiene el derecho a entrar. Y el sumo sacerdote intercede por nosotros. Entonces, Jesucristo hombre intercede por nosotros. ¿Se terminó la intercesión de Jesucristo hombre? No. Entonces le tienes que validar todo. Le tienes que validar que sigue actuando espiritual y ahora está actuando celestial y espiritualmente para que venga una manifestación terrenal. En aquel momento hubo una manifestación terrenal para que se abriera lo espiritual y lo celestial. Esto no se contradice. ¿Cuál es la cosa que no entienden? ¿Cómo vienen todos esos cumplimientos? ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el trazo correcto?
entonces no saben cómo aplicar la muerte, cómo se cumple, creen que hay una contradicción en otra, y aquí no hay contradicciones, la Biblia no tiene contradicciones, la Biblia tiene personas que la estudian, entienden cómo se cumplen, puede trazar las verdades que están establecidas, y otros que pierden todo el día haciendo preguntas fariseas en cosas que no entienden. Otros que en lugar de ir a leer la Biblia, andan de aquí para allá preguntándole a los católicos, a los mormones, a estos, a los otros, ¿dónde, quién explica? ¿Dónde se explica esto? En la Escritura. ¿Cuándo va a crecer usted en conocimiento? Cuando comparta con hermanos que tienen conocimiento y tienen fe. Cuando usted una la fe con la fe de otros hermanos y todos esté cumpliendo. Todo eso es una sola pieza, es indivisible, nada se va a contradecir. Entonces, gente que viene y dice, es que estamos en el espíritu, sí, hermanito, estamos en el espíritu, pero vivimos en un cuerpo de carne. Es que estamos en la carne, sí, hermano, pero tenemos la autoridad de ser parte del cuerpo de Cristo en el espíritu para caminar hacia las cosas celestiales. Yo en la carne, enviado por el espíritu, camino para las cosas celestiales. Y a través de lo que el Señor establece por las cosas celestiales, por medio de su espíritu, domino la carne, no hay contradicción. Ahora, ¿qué pasaba en el pueblo de Israel? Ellos lo entendían muy bien. ¿Por qué? Porque ellos tenían la ley y el testimonio. Y conforme a la ley, a ellos ya se les había dado entendimiento de las cosas celestiales, porque el modelo que Moisés le hace es conforme al cielo mismo. Entonces ellos dicen, no, esto es el cielo, es conforme al cielo mismo. Está el tabernáculo, está el tabernáculo aquí, donde tiene aquí un velo, aquí tiene otro velo, ese es el lugar santísimo, ese es el lugar santo, ese es el patio, que está resguardado por unas cortinas. En el patio está, aquí en el frente, un altar con llamas de fuego, aquí, un lavacro con agua, la mesa de los panes, la menorá, el arca del pacto y el altar del incienso. ¿Qué pasaba con una persona? Obvio, se tomaba un animal en sus manos, así literalmente, un cuerpo animal, con conciencia de su pecado, y usted caminaba hacia el altar de fuego, y aquí había un sacerdote. Cuando había ese sumo sacerdote, estaba usted, y el sumo sacerdote, ¿habían cuántos? 2 testigos. ¿Qué daban testimonio? De que moría el cuerpo animal y se vivificaba y limpiaba el cuerpo de la persona. Pero el cuerpo también sufrió un proceso en eso, sufría una limpieza, una purificación que era parte de lo que sucedía ahí. ¿Para qué? Para que este cuerpo purificado ahora, por ejemplo, el marido purificado servía para purificar a la mujer, porque la purificación que ahora estaba en ese cuerpo se transmitía, y entonces tenía que haber un proceso no espiritual. Si ese proceso espiritual no se cumplía ahí, no podíamos salir. Entonces había un proceso entre el cuerpo animal y el cuerpo espiritual que tiene todo un cumplimiento pleno y está unificado para que se pueda dar. Me explico, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué ellos no están entendiendo esto? Porque ellos hablan de Dios solo con un cuerpo de carne. Pero el término carne no solo es carne animal. Sucede algo con relación a la carne animal, que era la carne del cordero, pero también está la carne del hombre, porque cuando Jesús habla espiritualmente y teniendo un cuerpo resucitado en espiritual, dice que tiene carne y huesos. Entonces el cuerpo espiritual, para el que se ha leído la Biblia, sí tiene carne y huesos. Y la carne y hueso no es una condición terrenal natural, es una condición propia de un cuerpo también espiritual. Pablo lo dice, hay cuerpos espirituales y ese cuerpo espiritual se resucita en cuerpo espiritual. Jesús resucita en cuerpo espiritual, y el cuerpo espiritual que Jesús resucita tiene carne y huesos, porque Jesús dice, tocadme y ved. ¿Dónde está la ignorancia de los que están hablando ahorita en ese momento? Que ellos no quieren reconocer lo que dice Corintios. Ellos no quieren reconocer que Cristo resucitó en un cuerpo espiritual y que el cuerpo espiritual tiene carne y huesos. Entonces ellos están como locos, porque para ellos solo el cuerpo terrenal tiene carne y hueso, o solo el carne y hueso conforme al sacrificio animal. La Biblia eso lo tiene clarísimo. Entonces hay carne y hueso en cuerpo animal y en cuerpo espiritual.
Jesús resucita un cuerpo espiritual, literalmente la Biblia lo dice. Se resucita en cuerpo espiritual. Ahora, ¿cuál es la carne de sacrificio, de ofrenda en el altar? La carne animal, no la de hombre. Solo un ignorante, solo el ignorante más grande del mundo, que nunca leyó la escritura, dice que la carne de hombre es la que se tiene que presentar en ofrenda sacrificial en el templo, porque no hablan conforme a la ley y el testimonio. En ese altar no se validaba que se presentara carne de hombre, ahí era la carne de cordero. El cuerpo y la carne del hombre, esa entraba al templo por medio del sumo sacerdote. Y ya ahí hay más detalles de cumplimiento. De hecho, no se permitía que entrase carne animal al lugar santísimo. ¿Qué terminaba estando aquí en el lugar santísimo? La sangre del cordero y el cuerpo del sumo sacerdote. Aquí adentro estaba un sumo sacerdote en cuerpo, carne y huesos del sumo sacerdote. Pero la sangre del sumo sacerdote no se usaba. Se usaba la sangre del cordero. Y Cristo es tanto el sumo sacerdote como el cordero. Él usa su sangre como cordero, su cuerpo como sumo sacerdote. La Biblia esto lo explicó y les dejaron para que vieran la tarea y los que leyeran la Biblia y hagan la tarea lo entienden. ¿Quién no lo ha entendido y quién no va a hacer la tarea? El que nunca leyó la Biblia, entonces ellos van a negar. Ay, no, que el Padre no tiene... Hasta los trinitarios están confundidos. Que el Padre no tiene cuerpo. Entonces, ¿dónde está el cuerpo del sumo sacerdote que presentó el sacrificio de Cristo? No fue Cristo, fue Anás y Caifás. Muchacho. ¿Ustedes creen que Anás y Caifás tocaron la sangre de Cristo como somos sacerdotes? Si la hubieran tocado, ellos mismos hubieran quedado redimidos en ese momento, porque la sangre del Cordero de Dios limpia pecados. Pero no saben lo que están diciendo. Entonces, vamos en orden. Cuando vamos entendiendo todo esto, bueno, entonces hay que entender la muerte del proceso de la muerte de Cristo conforme a su cuerpo espiritual, para entender todo lo que sea conforme al Espíritu en el sacrificio de Cristo. Sí, y no es una metáfora. Ya se los he dicho mucho, las metáforas son ustedes. La metáfora, o sea, la Biblia es una verdad, yo soy la metáfora. Grábese eso en el corazón. La Biblia es una verdad, mi vida es la metáfora. La Biblia es lo verdadero, Cristo es la verdad, yo soy la sombra. Él es la luz, yo soy la sombra. Él es la verdad, yo soy la metáfora. No venga a decir que la Biblia es una metáfora. Entienda que la metáfora es usted. Literalmente, dice que mira, mi sombra es la que es una sombra de Cristo, mi vida es la que es una sombra de Cristo. Nada de lo que usted vive es eterno, todo lo que está en Cristo es eterno. No se trata de usted. La Biblia no habla de usted, la Biblia habla de Jesús. La Biblia no se trata de lo que a usted le sucede, se trata de lo que usted vive en Cristo. La Biblia no se trata de lo que usted entiende, la Biblia se trata de lo que Cristo reveló sobre él. La Biblia es en él, por él y para él. La historia de Jesús, la revelación de Jesús, las profecías que hablan de Jesús. Y de paso, usted es agregado en eso. Usted es como un accesorio dentro de un tema mayor. Nada tiene que ver con usted, nada tiene que ver con sus argumentos, todo tiene que ver con él, a quién salva a él, quién es su pueblo, cómo él hace su sacrificio, quién es su esposa, quiénes son los que le sirven, los que le aman, a quién va a la herencia, cómo va a regresar, cuándo va a regresar. Todo se trata de él, por él y para él. Y en la historia, él teniendo misericordia por nosotros, nos agrega entendimiento en algunas sombras. Y si hay sombras proféticas, digamos, usted en la Biblia es una vasija de barro. Usted en la Biblia es un pollito debajo de las alas de la gallina. Usted en la Biblia es una oveja de un rebaño. Usted en la Biblia es un pez dentro del mar. Y así, digamos, usted puede ser en la Biblia una uva dentro del lagar o un granito de trigo dentro de la cosecha. Ese es usted en la Biblia. Los detalles importantes, el pastor, el redentor, el sacrificio, el Dios, el hombre, el todopoderoso, es Jesús. Usted en la Biblia sí puede, usted puede ser una hojita del árbol, pero Cristo es la raíz y el vástago y Él es todo. Él es todo en todos. Cuando usted se deje de orgullo y deje de hablar de lo que usted cree de la Biblia, porque usted puede tener cualquier cantidad de Biblias, ¿verdad?
Usted puede tener la Biblia hebrea, la Biblia en español, la Biblia en inglés, la Biblia en griego, la Biblia en alemán. Y si usted no ha logrado entender de la Biblia y usted en las 1000 Biblias que tiene, usted no logra ver a Jesús en todas las escrituras y no lo logra entender, usted lo que tiene son así 20 Biblias de adorno. El otro día yo vi un muchacho en un live que él solo se condena. Saca como 40 Biblias y en ninguna de todas ve el significado de la obra de Jesús. Y todas las usa para contradecir. Ya ese está a un nivel de contradicción que ni con 40 versiones diferentes de la Biblia lo logra entender. Y ese hombre está a un nivel, pero de dureza bárbara. Entonces, nosotros tenemos que entender esa verdad. Ahora están entendiendo, mira, sí se cumple, pero hay una responsabilidad, por ejemplo, el cuerpo de la mujer cuando el marido tiene celos también era llevado al templo y tomaba aguas amargas. Jesús tiene que tomar las aguas amargas que le corresponden a su esposa porque él toma con el cargo de su esposa. La gente no sabe ni de dónde están las aguas amargas ni por qué decía esto. Tenía que salir a relucir, pero él tenía que hacerlo. Por eso él habla de esos detalles. En la Biblia no hay ningún adorno, todo está lo que tiene que cumplirse, pero eso lo está haciendo a través de su obra. Siempre va a tener un cumplimiento en Jesús, un cumplimiento más adelante nosotros a través de Apocalipsis. ¿Qué le recomiendo yo? Deje de estarse ensuciando, deje de estarse metiendo donde hay filosofías, deje de estar yendo donde está lleno de basura. ¿Por qué? Porque usted va y se llena de basura, se llena de filosofía y le va a costar más no escucharme a mí, eso no, le va a costar entender la Biblia. Porque ¿qué hace Satanás? Satanás usa un fariseo hipócrita para sembrarle una duda en su mente. Y cuando ese fariseo hipócrita le siembra una duda en su mente, es como si usted le hubiese picado el diablo, como si le hubiera picado la serpiente. Cuando usted tiene esa duda, el mismo Satanás le activa a usted esa duda. Dice, ay, usted va a creer que Dios es hombre. Usted va a creer que Dios puede morir por un hombre. ¿En verdad usted cree eso? Usted dice, sí, yo lo creo. Esa es mi fe. No puedes creer eso. Entonces, bueno, yo creo lo que dice la Biblia, pero yo no creo que Jesús sea Dios dando sacrificio por mí. Entonces les voy a explicar algo que tenemos pendiente el otro día. ¿Cómo actúa Satanás? Él ataca el cuerpo igual. ¿Cómo? Como una serpiente con veneno. Entonces digamos que usted anda por ahí tranquilo escuchando por los live. Usted está tranquilo escuchando y anda buscando una respuesta. Usted está aquí y usted pasa por un live. Entonces ahí, en el live, usted lo está viendo por la pantalla, hay un fariseo hipócrita. Uno que dice una cosa y hace otra. Y él tiene una duda y él siembra una duda en su mente. Le pone duda. Esa duda es como si a usted lo hubiese picado el diablo. Literalmente a usted lo picó Satanás. Se lo voy a explicar. Así, literalmente se dice, uy, yo ya estoy mal. Ya el diablo me mordió. Esta duda que usted tiene en su mente va a comenzar a correr por su cuerpo. Y cada vez que Satanás viene a atacarlo, le va a hablar al oído y le va a decir, ¿recuerdas que Dios no es hombre? Y usted se pone a pensar en eso y a darle vuelta y vuelta y a buscar respuestas. Y pasan días y usted perdido en esas dudas. Dice, no puede ser. No puede ser que Dios sea hombre. No puede ser que Dios muriera. Dios no muere. ¿Tú crees que Dios murió en la cruz? ¿Tú crees que Dios murió por tus pecados? Jamás. Eso tuvo que haber sido un hombre. Eso no se pudo cumplir así. Y usted tiene esas dudas y esas dudas y esas dudas y esas dudas. Y eso le comienza a envenenar todo su cuerpo. Ese veneno le pasa por las manos, le pasa por el cuerpo y los pies. Y usted puede comenzarse a enfermar y todo. Y usted nunca va a tener sanidad porque usted dice, no, es que no es un hombre. Entonces, ¿qué me están invocando a mí? En el nombre de Jesús, en nombre de un hombre, en nombre de Dios. ¿Cómo es esto? No sé, yo no lo entiendo. Y el mayor daño que el enemigo trae a la mente es la duda. Por eso,
Los fariseos usaban algún tipo de pregunta específica para tentar. Hay preguntas que son para tentar. Digamos, los fariseos le hacían preguntas a Jesús para tentar. Hay algunos live, inclusive de los que se dicen ser unicitarios y que creen que es un Dios único, que usan las preguntas para poner a pecar a su hermano. Lo quieren poner a negar el texto voluntariamente. Lo quieren poner a contradecir la ley voluntariamente. No le quieren preguntar ni quieren escucharlo. Nada, quieren condenarlo. Entonces a veces usted termina en un live donde viene un fariseo hipócrita que le hace una pregunta con dudas para sembrar en su mente una duda, para ponerlo a negar la Biblia, exponerlo públicamente y se vuelve como Satanás, un acusador. ¿Qué hace Satanás? Primero te engaña con una duda, después te llena de filosofía. Y cuando te llena de filosofía, expone tu pecado y sale corriendo a señalarte. ¿Alguna vez lo han entendido? Él no te va a hablar con la palabra, no te va a llevar una verdad, no. Entonces viene y dice, en vez de usted cree que Dios es un hombre. ¿Usted cree eso? ¿Cómo usted va a creer? Me burlo de usted. Y puede, y tiene Biblia para demostrármelo, ¿sabe? Y como usted nunca ha leído la Biblia, usted es un bebito. No tiene Biblia. Me burlo de usted. Lo escarnece públicamente. Pone en evidencia que usted no sabe Biblia. Y usted queda con esa duda. Y para que no sé, para que todavía le quede mal, va y publica un video suyo en todas las redes sociales y dice, no sabe. Dice que Dios es un hombre. Y usted queda como traumado. Usted lo picó a la serpiente, pero le metió casi el veneno en la yugular. Literalmente. Y esa serpiente víbora, ponzoñosa, farisea que lo mordió, le sigue envenenando la mente. No lo agarro y se venga acá, papi. Vea, te voy a explicar algo. Así, le voy a explicar algo. Sí, corazón, es que hay que confrontar, claro, a los vulgares que se disfrazan de hermanos de nosotros y andan envenenando el corazón de las personas. Una persona dice, vamos a leer los textos, vamos a hablar de la muerte, te voy a explicar la muerte en el espíritu, te voy a explicar la muerte en el cuerpo, te voy a mostrar la muerte en el alma, te voy a mostrar lo que dicen los textos bíblicos, aprende de todo lo que dicen, no le siembra una duda mentirosa, ni le da filosofía, ni lo pone a escuchar. Hay gente que, por ejemplo, viene y se va, yo se lo dije a Nefis el otro día, Nefis, le he dicho 3 veces, no te metas en la filosofía. Él se va a hablar con la academia de lenguas. Él no quiere aprender lo que dice la Biblia, quiere aprender filosofía. Literal. ¿Qué puedes hacer? Entonces no sabe contestar las preguntas. Está en el mundo donde lo pasan tentando todos los días. No dicen, vamos a hablar de la verdad que está establecida. No vamos a entender la verdad que está ahí. Vamos a entender la muerte desde el concepto y de la plenitud del espíritu, vamos a entender la muerte del cuerpo, vamos a entender la muerte conforme el alma, porque en la muerte segunda viene sobre el alma, y sobre el alma la muerte es destrucción. Cuando un alma es destruida es porque está caminando hacia la muerte segunda. También está sobre el cuerpo. La muerte no es algo que se habla sobre el cuerpo de carne. La muerte también es un contexto que trasciende lo espiritual, y Jesús las cargó todas. Jesús cargó sobre él la muerte física y las enfermedades físicas, cargó la condenación del espíritu, la muerte espiritual que teníamos, cargó los problemas que teníamos con relación a su cuerpo en el espíritu, con su relación a su cuerpo en lo natural, en lo terrenal, nos abrió camino hacia lo celestial, y hizo toda una transformación en la cruz que es más grande que lo que muchos predican. Los que dicen que Dios no es hombre simplemente son unos religiosos fariseos que nunca leyeron la Biblia, que no pueden explicar la verdad que tienen y tienen miedo de hablar y tienen miedo de entender la verdad que está ahí. Y usted se va a perder con ellos en la misma mentira que ellos le están dando. Porque usted lo que va a recibir es duda, cochinadas. Cuando usted se dé cuenta dentro de un tiempo, usted está compartiendo y dándole me gustas a videos que no tienen ningún propósito. Usted se está burlando de la gente. Usted se hizo un perseguidor y anda por los lives persiguiendo a todo mundo. Y usted está así contaminado.
Netflix, te voy a poner un ejemplo, puros malos testimonios. Anda contendiendo sin tener Biblia. ¿Cómo vas a ir, Netflix, a corregir a alguien si tú no tienes Biblia? ¿Cómo vas a ir tú a corregir a alguien y a decirle lo que la Biblia dice si tú nunca sacaste el tiempo para leerla toda? Pero te subes a hablar de filosofía, haces live para escarnecer a las personas y tú no tienes nada que enseñar. Yo me subo a tu live para que me enseñen mañana algo, no tienes nada que enseñar. No lo han ni aprendido, anda jugando de maestro. Eso se dice en la Biblia, un fariseo hipócrita, y lo aprendiste de Jaime. Te hiciste igual de hipócrita y fariseo, y así está haciendo todos los hermanos. Se te advirtió 3 veces, Nefi, no te metas en filosofía, aprende de la Biblia, aprende a trazar la verdad, no haces caso, eres rebelde. Dice ser creyente, pero eso es un rebelde delante de Dios, literalmente un rebelde. Un rebelde que no hace caso, que va y anda por todos los lives haciendo lo que no tiene que hacer, que copia lo malo de las personas, que no da una explicación. Y te lo he dicho un montón de veces, te lo he dicho así literalmente.